Hay estudios que relacionan la oclusión, que es la manera en que nosotros apretamos los dientes, con la pisada. Me duele la cabeza porque tengo la musculatura masticatoria súper contracturada. Y tengo la musculatura masticatoria súper contracturada porque aprieto los dientes por la noche. La punta de la lengua tiene que estar en las arrugas del paladar. Que trabajando estos ejercicios de Mewing, ensanchas el paladar, ensanchas la mandíbula y esto permite como respirar mejor por la nariz. Cuando tú detectas que es un respirador bucal, no hagas inventos en tu casa, ni te pongas esparadrapos ni nada. Lo primero que tienes que hacer es mirar por qué eres respirador bucal. Hola, soy Jorge Verdú y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del Trozo Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de un problema de salud que afecta a mucha más gente de la que se piensa. Entre un 30 y un 60% de la población padecen dolores relacionados con el cráneo o la mandíbula. Estos dolores pueden ir desde cefaleas o dolores de cabeza hasta problemas con la deglución, problemas apretando la mandíbula, que se llama bruxismo, o problemas en los oídos, por ejemplo, o chasquidos, ¿no? Entonces, hay una parte de la fisioterapia que se dedica específicamente a tratar estos problemas, y es la fisioterapia cráneo-mandibular. Y para hablar de este tema he traído al podcast a un invitado muy especial, que lo conozco desde hace tiempo porque coincidí haciendo teatro, que es Fran Cobos. Fran es fisioterapeuta, osteópata y antropólogo. Sí, antropólogo también. Es una persona muy multidisciplinar, entonces creo que encaja muy bien en este podcast. Y nos va a explicar un poco por qué él es especialista en patologías o en tratamiento de problemas craniomandibulares. Y además se ha especializado en la fisioterapia de la danza y las artes escénicas. Ha conseguido juntar estas dos disciplinas y ahora pues trata desde gente corriente que tiene problemas en la mandíbula y el cráneo hasta artistas que estos dolores o estos problemas les dificultan poder hacer su trabajo. Sin más dilación, vamos a pasar a la entrevista con Fran. Hola Fran, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad es que bastante ilusionado de que estés por el podcast porque hacía tiempo que no nos veíamos, pero la verdad es que me hace mucha ilusión que estés aquí. Muy bien. Y bueno, creo que el tema del que vamos a hablar es bastante importante y seguro que hay mucha gente que se puede beneficiar de lo que puedas explicar. Y es muy interesante. Y es muy interesante. Mucho más de lo que parece. Exacto. Sí, de primeras por el nombre no parece tanto, pero ahora cuando entremos en materia seguro que se pone la cosa muy interesante. Quería empezar la entrevista preguntándote cómo decidiste dedicarte a la fisioterapia y cómo acabaste siendo fisioterapeuta. Pues fue una decisión un poco random. O sea, yo entré en fisioterapia casi como por chiripa, que el año que yo entré la nota de corte fue muy alta. Y bueno, hice la carrera de fisioterapia. Y cuando acabé la carrera de fisioterapia, la verdad que no me sentía muy satisfecho con lo que había hecho, porque yo en el fondo estaba dudando entre si quería hacer fisioterapia o quería hacer historia o carrera diplomática. Y entonces, cuando acabé fisioterapia, me fui a vivir a Italia, y entonces viviendo en Italia trabajaba y yo veía que con los recursos que yo tenía como fisioterapeuta mis pacientes no mejoraban lo que yo esperaba que mejorasen. Y había un señor que era osteópata en el mismo centro donde yo trabajaba, que cuando un paciente no me funcionaba el tratamiento, lo derivaba a él y mejoraba. Entonces, bueno, decidí estudiar osteopatía y la verdad que me gustó mucho. Estudié osteopatía en Barcelona, que en aquel momento estaba adscrita a una universidad inglesa y luego se adscribió a la Pompeu Fabra. Y me pareció como un abordaje biomecánico muy interesante, me gustó mucho y a partir de allí ya me empecé a desarrollar profesionalmente de una manera grata. Porque para que la gente que nos escuche pueda un poco entender, pero sin entrar mucho, las diferencias entre fisioterapia y osteopatía, ¿cuáles son? Bueno, en España es un poco raro porque osteopatía es una profesión que no está regulada aquí. Entonces puedes encontrar osteópatas muy buenos, osteópatas que han estudiado en escuelas intrusas. Normalmente para que sea una formación reglada tienes que ser fisio previamente o cualquier otra carrera sanitaria, pero la mayoría somos fisios, y luego haces el máster de osteopatía. Entonces, digamos que la fisioterapia es más alopática, aunque hay de todo, es decir, si tienes un dolor en un tendón va a tratar y hacer medidas antiinflamatorias o medidas físicas
para tratar ese tendón. Y en cambio, la osteopatía tiene una visión más global y más holística y más completa biomecánicamente. Aunque hay fisios muy holísticos y osteopatas muy alopáticos. O sea, no sé si lo he liado, pero... No, yo creo que se ha entendido muy bien. Podríamos decir a lo mejor que el fisioterapeuta intenta, con el síntoma que tienes en el momento, reducirlo al máximo posible, ¿no? Y pues si tienes un dolor en el codo, reducir al máximo posible ese dolor en el codo, y a lo mejor el osteópata se centra más en intentar averiguar de dónde viene ese dolor del codo o qué otras estructuras pueden estar relacionadas con eso, ¿no? Aunque los dos también hacemos las dos cosas. Por ejemplo, yo tengo un centro y en mi centro, que se define por ser un centro de fisioterapia y por especialidades, cada uno trabajamos unas cosas. Entonces yo, por ejemplo, si viene una persona con un dolor de hombro y lo trato de una manera como más global, intentando ver desde dónde viene, pero trato mano a mano con él o con la fisio para que haga medidas antiinflamatorias, que le enseñe ejercicios y cada uno está especializado con una cosa. Pero colaboramos y tratamos en equipo, ¿eh? O sea, sí, supongo que al final, o sea, depende de la clínica, pues se trabajará de una manera un poco más holística o más al punto concreto, ¿no? Aunque sean todos fisioterapeutas o osteópatas. Sí. Depende mucho. Y te iba a preguntar la parte de antropología, o sea, ¿antropología la hiciste antes? Después, bueno, mientras hacía segundo de osteopatía, hice primero antropología también, pero eso fue un desastre. y la hice después, cuando acabé osteo, porque como a mí siempre me había gustado, pues, y ya tenía las carreras y las profesiones que podía trabajar, pues entonces me dediqué a hacer antropología, que lo hice por amor al arte, por placer, porque me gustaba mucho, sí. Y además vivía en Tarragona, que había una universidad de antropología muy buena y tenía facilidades para ir a clase porque trabajaba cerca y bueno, estuvo muy bien. ¿No te supuso mucho esfuerzo sacarte las dos? Si lo pienso con perspectiva, ahora mismo sí, pero en su momento no. O sea, en su momento yo estudiaba mucho y me iba bien. Ahora me daría un poco de palo, sí. Wow. Y una cosa que me llamó la atención cuando te contacté para hacer la entrevista, me dijiste, justo ahora me estoy yendo a Madrid para tratar a una soprano, ¿no? Sí. Esta parte de tratar a artistas y a especialistas del arte dramático, ¿cómo te apareció? A mí siempre me han gustado las artes. De hecho, tú y yo nos conocimos en una escuela de teatro. Y claro, dentro de la fisioterapia siempre hay gente que se especializa en cosas, ¿no? Entonces, pues hay muchas mujeres generalmente que se especializan en suelo pélvico porque es una cosa que les afecta a ellas, ¿no? O muchos chicos que hacen fútbol y se especializan mucho en deporte. Y entonces yo pensaba, joder, a mí, ¿qué me gusta? A mí no me gusta el fútbol, entonces no me voy a especializar en fútbol. No me gusta el tenis, no me voy a especializar en tenis. Suelo pélvico tampoco es mi pasión, por decirlo de alguna manera. Me especialicé en ATM porque no sé por qué, a mí el cráneo siempre me ha llamado mucho la atención y como me gustaban las artes, empecé también a especializarme. Y tuve la suerte de conocer a una gran profesional, que le mando un saludo desde aquí, que es Emilia Pérez, que es una doctora que está especializada en medicina de la danza. Entonces, empecé a colaborar con ella y ella me ha formado y me ha dado la oportunidad de trabajar con artistas o de ser el profesional de referencia, por ejemplo, en el Teatro del Liceo. Y claro, y empecé a trabajar y a partir de ahí, pues ya desarrollé un método. Hay una cosa que has mencionado, que has dicho la ATM, ¿no? Claro, dentro de lo que son todas las patologías craneomandibulares, la ATM, que es la articulación temporomandibular, ¿no? Si lo digo bien, vale. Pues la ATM se le da bastante importancia, ¿no? Porque, según tengo entendido, es una articulación muy compleja que relaciona muchas estructuras del cuerpo y que requiere un grado de especialización bastante alto, ¿no? Para poder tratarla a fondo y comprenderla. Entonces, ¿podrías explicar más o menos, o sea, entrando un poquito en detalles técnicos de medicina, pero sin pasarse porque la gente que nos escucha no es especialista, pero para que se entienda por qué es tan compleja esta articulación y qué problemas puede generar? Vale, a ver, cuando decimos ATM, la verdad que llamamos ATM, pero realmente es como poner un nombre a una articulación y darle el foco, pero realmente son problemas craneomandibulares. Entonces, la ATM es la articulación de la boca. Por lo tanto, la ATM nos relaciona todo lo que es la zona orofacial. Y la zona orofacial, por ejemplo, la lengua, si a ti te diseccionan la lengua, se te llevan medio cuello y media cara. O sea, porque tiene muchas funciones, ¿no? Entonces, claro, la zona orofacial, la función principal es respirar. Si tú no respiras bien por la nariz, abres la boca. Entonces, la ATM está relacionada con esto. Deglutir. Nos alimentamos a través de la boca. Entonces, la ATM está relacionada con eso. La comunicación. La ATM está relacionada con eso también.
no sé, fonación, respiración, masticación, etc. Y decimos ATM porque le tenemos que poner un nombre a todo, pero realmente no tratamos solamente el ATM, porque últimamente estoy muy enfocado en el tratamiento de la lengua o de la musculatura anterior del cuello o cosas así. O sea, que en realidad como que se le ha dado mucho protagonismo al ATM, pero todo lo que son problemas craneomandibulares no son siempre ATM. O sea, Que casi nunca son del ATM. O sea, de hecho, la ATM es la estructura, sería como el hueso, y solamente el 5% de los problemas son estructurales. El 95% de los problemas más o menos son funcionales. O sea, o que no respiras bien, o que no deglutes bien, o que no masticas bien, y entonces la zona orofacial y craniomandibular sufre. ¿y puedes comentar un poco los problemas o patologías más comunes con los que suele ir la gente a tu consulta relacionados con el cráneo? Sí, dolor, sobre todo, dolor mandibular. O sea, hay gente que no puede comer siquiera, o sea, porque le duele mucho. Y este dolor puede venir porque hay un problema estructural en la articulación, como hemos dicho antes, o porque aprietan por la noche, que es lo que llamamos el bruxismo, que hay gente que aprieta de noche o de día. También cefaleas, dolores de cabeza, muchísimos. Y luego una cosa que no hemos mencionado antes, que no está relacionado con la ATM, pero sí con el cráneo, son los vértigos y los mareos, que también estoy especializado en eso. Porque los vértigos y mareos tienen mucho que ver con el sentido del oído, ¿no? Sí, el vértigo siempre es del oído interno. Vale, y te iba a preguntar, ¿por qué hay tanta conexión entre lo que ocurre en el cráneo y la postura o el diafragma o otras partes del cuerpo? Muy interesante esto. A ver, la postura no es como ahora estamos sentados, sino la postura es la manera en que nosotros nos adaptamos a la gravedad, que tenemos una fuerza que nos está chafando constantemente y nosotros luchamos contra ella. Entonces nos mantenemos de pie. Para mantenernos de pie, nuestra musculatura profunda tiene que estar activa. Que la musculatura profunda es el transverso del abdomen, el suelo pélvico, la musculatura que hay alrededor de los huesos. El diafragma, que es el músculo respiratorio, tiene que tener una tensión determinada y eso es lo que nos mantiene de pie. Y para estar de pie y que la musculatura funcione así, tenemos por el cuerpo unos receptores de postura que se llaman o sea, nosotros mismos, receptores propios de nuestro cuerpo que nos informan constantemente de en qué postura estamos. Y entonces, a través de esta información, nuestro cuerpo constantemente da una fuerza, un tono muscular y nos mantenemos de pie. O sea, la gravedad nos chafa, vamos a hundirnos en el suelo, nuestro cuerpo lo interpreta, con los receptores absorbe la información y damos una respuesta muscular y entonces nos mantenemos de pie. Entonces, el principal receptor que tenemos en el cuerpo sería el oído interno, el sistema vestibular. Es como el GPS. Si eso no funciona, nos caemos. De hecho, si alguien que nos vea o nos escucha ha tenido un vértigo, sabe que es como estar en el Dragon Kite de un lumping. O sea, no puedes ni siquiera estar de pie. Y luego tenemos otros receptores importantes, que es la vista. A través de lo que vemos ¿cómo se dice? Nos situamos en el espacio. Y la planta del pie. Pero se ha visto que la mandíbula, o sea, la boca, de manera indirecta, también da información y nos sitúa en el espacio. Entonces, hay una explicación neurofisiológica de esto y es que dentro del cráneo hay 12 nervios, que hay 2. Y se llaman pares porque son 2, craneales porque están dentro del cráneo. Entonces, los pares craneales se relacionan todos entre ellos. O sea, no hay un cable que va a un sitio y otro cable que va a otro. O sea, hay un cable que tiene sobre otro cable que se conecta con el otro cable. Es como un amasijo de cables dentro del cráneo. Entonces, uno de estos nervios, que es muy grande, es el nervio trigémino. Que quien ha tenido una lesión del trigémino sabe el dolor que sufre y es muy doloroso. Entonces, el trigémino es el nervio que hace que mastiquemos. O sea, tú, cuando muerdes algo, en tus dientes notas una pequeña... Por ejemplo, muerdes una gominola. Entonces, tu diente es sensible a esa pequeña movilidad, envía una información y a través del trigémino y también a través del trigémino, ¡pam!, sabes lo que tienes que masticar. Y si muerdes un bocadillo de jamón, pues envías una información y a través del trigémino sabes lo que tienes que masticar. Pues este nervio, el trigémino, se relaciona por amasijos de cables con todos los pares craneales más o menos. Hace conexiones que se llaman anastomosis. Y además, el trigémino tiene diferentes núcleos dentro del cráneo. Esto ya es un poco demasiado médico, quizá, ¿no? Bueno, tírale. Pero muchos de estos núcleos tienen funciones como, por ejemplo, regular el dolor central. O sea, se ha visto que la migraña está muy relacionada también con problemas trigeminales. Entonces, al final, la boca
se relaciona con el trigémino. Porque además este nervio tiene una conexión con los nervios que mueven los ojos. Entonces también se ha visto que hay veces que la movilidad ocular mejora o empeora en función de cómo tú tienes la boca. O sea que realmente todo está muy conectado. Mucho. O sea, a ti te puede doler la cabeza por los ojos, te puede doler la cabeza por la mandíbula por los ojos, sí. Puedes pisar distinto por la mandíbula. Sí, de hecho hay estudios, o sea... El tema que hemos dicho de la relación del trigémino con la vista y tal está en estudio, pero lo que sí que está súper demostrado ya es que hay estudios que relacionan la oclusión, que es la manera en que nosotros apretamos los dientes, con la pisada. Es decir, si nuestra oclusión es más fuerte en la parte posterior, donde están los molares, huimos el peso de los talones hacia adelante. Y si la oclusión es más fuerte en los incisivos, la parte anterior, huimos del peso de la punta de los pies hacia detrás. Entonces la gravedad se anterioriza o se posterioriza en función de dónde apretamos los dientes. Por eso hay férulas posturales que te las pones en la mandíbula, la oclusión varía y varía la pisada. Ostras, y esto lo veo muy complejo porque, por ejemplo, si a ti te llega un paciente y tienes que determinar por dónde empezar a tratarle, ¿no? Porque... O sea, al final, como todo está relacionado, no sé, pongamos, imagínate que le tocas algo de la mordida, pero realmente está mordiendo mal por algo que viene de otro lugar. ¿Cómo sabes por dónde empezar a tratarle, no? Tú lo desnudas primero. Le haces muchas preguntas y dices, quédate en ropa interior. Y a veces te dicen, bueno, pues yo vengo por la mandíbula, ¿no? Y le miras todo. Tienes un protocolo de test que vas haciendo y al final lo tienes muy integrado y ya es fácil. Claro, entonces puede ser que alguien vaya a tu consulta y le tengas que acabar derivando a otra persona porque tú no seas el especialista correcto para tratarlo. Claro, de hecho, yo siempre digo que cuando una persona no trabaja en equipo, no es un buen profesional. Es decir, yo no creo en el fisio o en el osteópata que está solo en su consulta trabajando y que es omnipotente y lo abarca todo. O sea, yo creo en el trabajo en equipo. Entonces... Tenemos en mi centro personas con las que trabajamos juntos, como por ejemplo los fisios que te decía, que están más especializados en deporte, la fisio esopélvico. Tenemos una logopeda también especializada en mandíbula, fonación, que trabajamos muy en equipo. Pero además hay profesionales externos, dentistas, ópticos optómetras, podólogos. En el centro tenemos podólogo también, sí. Ostras. Buah, lo veo complejo, pero también... Es un trabajo en equipo. Claro, con el trabajo en equipo al final... puedes encontrar mucho más la causa del problema, ¿no? Que si solo hay un especialista echando un ojo a lo que ocurre, ¿no? Pues te quería preguntar, Fran, porque hay otra cosa que supongo que afecta mucho. Hemos hablado de cómo se relaciona toda la parte del cráneo con otras partes del cuerpo, pero entiendo que además de lo físico y postural, la parte emocional y la parte de pensamientos también tendrá un impacto en la mandíbula, ¿no? Yo recuerdo que cuando fui a tu consulta... a ver, ahora lo hago un poco de memoria, pero me conectaste a un aparato para mirar mi actividad simpática y parasimpática. Sí, ¿puede ser? Te hice el Wicardio, sí. Vale, ¿puedes explicar un poco cómo se conecta las patologías craneomandibulares con el estrés, con las emociones? Sí, a mí eso me encanta, además. Empezamos. El cuerpo, ¿vale? Tiene dos sistemas nerviosos. Resumen, o sea, más complejo que eso. Pero tenemos... el sistema nervioso voluntario, dices, quiero mover el dedo, y lo mueves. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, tú estás respirando y el corazón te está latiendo y tú no estás pensando, ahora lato, ahora no lato, ahora respiro. Y lo hace de manera autónoma. Eso es el sistema nervioso autónomo. Se encarga de las funciones involuntarias del cuerpo. Las personas que bruxan, que aprietan los dientes, no quieren bruxar, lo hacen de manera involuntaria. Y es porque el sistema nervioso autónomo envía una orden de aprieta. Entonces, sistema nervioso autónomo tenemos dos subsistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático te estresa, o sea, aprietas los dientes, aumenta el tono muscular, etc. Y el parasimpático hace lo contrario. Entonces la mayoría de las personas estamos simpaticotónicos, es decir, estamos aquí arriba. Entonces lo que te hice fue un aparatito que mide la actividad del nervio vago, que es un nervio parasimpático, y si ese nervio no funciona bien, pues significa que estás simpático-tónico. Entonces, claro, me duele la cabeza porque tengo la musculatura masticatoria súper contracturada y tengo la musculatura masticatoria súper contracturada porque aprieto los dientes por la noche. Entonces, claro, es muy interesante ver en qué estado está el sistema nervioso autónomo simpático,
Porque por mucha férula que te pongas y por mucho tratamiento que hagamos, si tú eso no lo trabajas y no lo mejoras, siempre va a ser un pez que se muerde la cola. O sea, el aparato este lo que te dice es cuán de activo está el sistema simpático. Sí. Y en función de eso, si ves que es porque está muy activo, entonces habrá que atacar, ¿no? Desde, entre comillas, atacar, como ver por qué esta persona tiene el sistema simpático tan activo y a lo mejor recomendar ciertas actividades que la relajen un poco, ¿no? Claro, yo siempre digo que el bruxismo no es una patología, es una parafunción. O sea, el bruxismo no es una enfermedad, simplemente es que no funcionas bien. Y digo, si estás bruxando, seguramente tienes el sistema nervioso autónomo activo. Y si tienes el sistema nervioso activo, aparte de bruxar, puedes hacer uno o varios de estos síntomas, que suelen ser bruxas, un trastorno del sueño, que puede ser o que te cueste conciliarlo o que bien te despiertes por la noche. Colon irritable, que es que el sistema nervioso autónomo no envía la información bien ahí. O dolor generalizado, ansiedad, depresión, etc. Pero los tres primeros que he dicho, que es el colon irritable, el bruxismo y el trastorno del sueño, suelen ir bastante juntitos. O sea, que alguien se puede dar cuenta de que... Porque puede parecer muy simple, pero a lo mejor alguien no se da cuenta que está bruxando, ¿no? Podría pasar. O Sí. tú siempre te das cuenta. Bueno, hay veces que no, porque si no te duele, hay veces que no te das cuenta. Claro, yo, por ejemplo, me di cuenta cuando empecé a dormir en pareja, porque mi pareja me decía, oye, que está martillando aquí esto por la noche. Y yo me di cuenta, pero claro, no sé, a lo mejor alguien que duerme solo, a no ser que, supongo que también que se te pueden desgastar los dientes, ¿no? Y darte cuenta a través de eso. Sí, o que la musculatura está muy desarrollada. Vale, y normalmente dices que puede ir acompañado también de problemas en el colon, o sea, que esto se notaría a nivel digestivo. No, a ver, o sea, yo digo que cuando tú bruxas es porque tu sistema nervioso autónomo no está bien, está enviando una información. Vale. Y si el sistema nervioso autónomo no está bien, aparte de bruxar, harás otras cosas. Vale. Generalmente. No tiene por qué, ¿eh? Hay gente que solo bruxa. Pero generalmente, si tienes el sistema nervioso autónomo en disfunción, como decimos, tendrás más síntomas aparte de bruxar. Y uno de los síntomas principales es el trastorno del sueño, porque el sistema nervioso autónomo regula los ciclos circadianos. Y otro de los síntomas también que suele ser principales es el colon irritable, porque el sistema nervioso autónomo regula el peristaltismo, que es el movimiento del tubo digestivo. Y entonces, si no funciona, pues aparte de que envía información para que aprietes los dientes, no envía la información correcta para que evacúes bien y entonces puedes tener colon irritable, dolor, alternar entre la diarrea y el estreñimiento o bueno. Vale. Y alguien, por ejemplo, pongamos que va alguien a tu consulta que se ha dado cuenta de que tiene bruxismo, ¿qué tipo de tratamiento, y es porque tiene el sistema nervioso autónomo activado, qué tipo de tratamiento puedes hacerle o puedes recomendarle? Pues nosotros ahí lo que hacemos es, primero, si viene con dolor, tratamiento paliativo. Es decirle, mira, aquí tú estás bruxando, te duele, pues vamos a empezar a tratar eso. Tratamiento paliativo. Luego, con técnicas manuales también podemos tratar el sistema nervioso autónomo. O sea, se puede trabajar, ¿eh? O sea, paliativo, perdón, sería hacer técnicas de masaje, pero en la zona de la mandíbula. Bueno, de masaje o estiramientos o técnicas manuales, sí. Técnicas manuales. Porque te duele, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hacer que no te duela. Que es muy efectivo, además, porque a diferencia de otros puntos del cuerpo, como las lumbares, que a veces tardas un montón de tiempo en que los pacientes mejoren, la mandíbula es súper agradecida. O sea, mejoran desde la primera visita. Entonces te luces como terapeuta ahí. Es doloroso, ¿eh? A mí cuando me trataste, claro, que te metan el pulgar dentro de la boca y te empiecen a presionar músculos de dentro de la boca, ostras, a veces decías, ¡buah! Pero pongo música. Para ayudar un poco. Sí, pero es doloroso, sí, pero es muy efectivo. O sea, sí. Notas luego que se te cae la baba sí, y todo. es súper efectivo. Entonces, ese es el tratamiento paliativo. Y después intentamos buscar por qué estás bruxando. Por ejemplo, si hay una respiración bucal, pues también hay que trabajar eso, ¿no? E intentamos dar herramientas para que tú controles tu bruxismo. Bien trabajando con la logopeda, ejercicios, etcétera. O bien, pues si quieres hacer mindfulness, terapia, lo que sea, para intentar evitar que eso vuelva. Claro, porque a lo mejor una persona que durante todo el día, voy a imaginarme a alguien, que tiene mucha responsabilidad, que siempre está cargando con todo, que no expresa a lo mejor sus sentimientos y sus emociones y se siente muy como que tiene que sostener, ¿no? el peso de su vida o lo que sea, y no lo exprese, ¿no? A lo mejor su forma de expresarlo puede ser por la noche toda esa tensión en los dientes. Sí. Y con la mandíbula. Sí, entonces claro, ahí también tenemos un trabajo de acompañamiento, ¿no? De decir, mira, nosotros
vamos a hacer que no tengas dolor, pero si tú estas responsabilidades que tienes no las gestionas bien, te va a pasar siempre lo mismo. Y entonces aconsejamos, bueno, cada persona que haga algo. ¿Y las férulas para bruxismo? Porque a mí, por ejemplo, me pusieron una férula que me dijeron que el objetivo era como que no desgastase los dientes. Pero además de no desgastar los dientes, ¿ayudan a reducirlo? No, o sea, la férula de descarga lo que hace es que esa fuerza que tú haces apretando, en lugar de impactar sobre ti mismo, sobre tus dientes y tu musculatura, el material de la férula la absorbe. Y la férula, si está bien hecha, va muy bien. Porque, claro, se ha visto mediante estudios de electromiografía que disminuye mucho la tensión y la contractura que tienes en los trapecios, que son los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, que es el músculo anterior, la musculatura masticadora, y además no te desgastas los dientes porque hay gente que bruxa tanto que parte piezas y todo. Entonces, una férula bien hecha va bien para eso. Pero la férula no hace que no bruxes. De hecho, hay gente que dice que puede ser que incluso bruxes más. Pero es como un airbag, es un parachoques. O sea, al menos, ya que aprietas, no te jodes. Vale. Y algo muy curioso que me ha pasado justo cuando ha venido Fran, estábamos preparando la entrevista y me dice, tú masticas más de la izquierda que de la derecha, ¿no? Y me he quedado así un poco de cuadros. Dice, tienes más desarrollada la musculatura de este lado. Esto, por ejemplo, puede ser un problema para la tensión de la mandíbula, que mastiques más de un lado. Sí. O sea, es como si a ti te atan un brazo a la espalda. Y con un brazo lo haces todo. Desarrollarás más el bíceps. Por ejemplo, si yo me ato el brazo derecho a la espalda, desarrollaré el hombro izquierdo, el bíceps izquierdo tal, y haré una atrofia del otro lado. Entonces, claro, las personas que tienen una masticación homolateral, o sea, de un lado muy exclusiva, pues sí, puede ser un problema. Y esto, por ejemplo, para tratarlo, sería un ejercicio de tomar conciencia cuando el paciente mastica y... Es un programa de ejercicios. Porque a veces puedes tomar conciencia, pero hay veces que es que no puedes masticar por ahí porque o te faltan piezas o hay un problema estructural que impide la masticación. Entonces hay ejercicios compensatorios. Solo trabaja mucho más la logopeda. Vale. Hay una disciplina, es que ahora no sé si me acuerdo bien porque lo estoy investigando, que trabajan el cómo de glúteos, ¿no? Sí. Cómo Los logopedas ¿qué haces también. con la lengua? Sí. Porque está muy relacionado con la respiración. Los logopedas. Vale. Bueno, nuestra logopeda trabaja eso, hace terapia miofuncional de la lengua. Miofuncional de la lengua. La lengua es súper importante, ¿eh? La lengua tiene 17 inserciones musculares. 17. O sea, el otro día que estuve en Madrid, que estuve con esta soprano que estuvo cantando, se lo explicaba. Digo, es que, claro, la lengua tiene que estar fuerte. Porque la lengua tiene muchas funciones. O sea, la lengua limpia la cavidad oral, sella la cavidad oral, hace que el bolo alimentario se mueva. O sea, la lengua es muy... La comunicación, las fricativas... O sea, la lengua es súper importante. Entonces, la lengua tiene que estar fuerte. Tenemos que trabajar la lengua. ¿Y hay algún tipo de ejercicio que se pueda recomendar en general? O sea, que digas... Hay otra cosa que no sabemos también, es que hay muchísima gente, incluido yo, que tenemos frenillo corto de la lengua y en su época no lo diagnosticaron y eso supuso un desarrollo de la mandíbula incorrecto. Sí, solo por la longitud del frenillo. Claro, el frenillo está bien porque el frenillo frena que la lengua se nos vaya por ahí, pero el frenillo a veces es corto. Y hay un montón de gente que tiene un frenillo corto. Y si, por ejemplo, un niño se le ve que tiene el frenillo corto... Se tiene que operar. ¿Ah, sí? El frenillo es un 98% colágeno y un 2% elastina. El frenillo no se estira. El frenillo se tiene que operar. Ostras, o sea que si un niño tiene el frenillo corto, hay que operarle o si no va a desarrollar una... A ver, tampoco es que si no se le opera va a ser un monstruo, pero siempre será mejor que se opere. Además que la operación es como hacerte un piercing. Nada, o sea, es... quemar una cosa con láser un segundo y ya está. Y después tiene que hacer con un fisioterapeuta especializado ejercicios de la lengua, porque si te quitan el frenillo pero no la desarrollas la lengua... Hoy en día, porque cuando nosotros éramos pequeños, no sé tú, pero no se nos daba mucho el pecho, pero hoy en día se diagnostican muchos frenillos cortos porque hay muchos bebés que en la lactancia les cuesta hacer la succión y es porque el frenillo es corto. Vale. Y algo que te quería preguntar de los ejercicios, claro, yo ahora pienso, toda la gente que se cuida más o menos y que hace deporte tiene mucha conciencia pues que tiene que hacer ejercicios para la espalda, también para el pecho, ¿no? Musculatura anterior, posterior, de que incluso ahora se está hablando un poco más de los pies, que es muy importante para la postura. Pero sí que es verdad que es difícil encontrar gente que te diga, no, yo en mi rutina de ejercicios semanal meto ejercicios para cuello, a lo mejor alguien sí, pero
ya pasar de para musculatura profunda del cuello, para mandíbula, de ojos, ¿no? Toda la musculatura de la cara. ¿Hay algún ejercicio que sería bueno hacer semanalmente para estar más sanos en esta parte? Pero lo único que tenemos que hacer es saber que posicionamos bien la lengua. La lengua, la punta de la lengua, tiene que estar en las arrugas del paladar. O sea, si tú coges los incisivos con la lengua y te vas hacia atrás y vas al paladar, y al momento encuentras unas arrugas ahí, vale, pues ahí tiene que estar puesta. O sea, tiene que estar así. Aquí arriba. Tú cierras la boca, mira, la lengua tiene que estar ahí. No tiene que estar tocando los dientes, no, los incisivos. Vale. Si estás hacia adelante, es o porque tienes una mordida abierta o porque tienes... Hay mucha gente, o sea, la lengua es que es muy importante, porque hay mucha gente que no respira bien o que pone la lengua adelante cuando traga. O sea, mira, tú tragas saliva. ¿Dónde ha ido tu lengua? Hacia atrás. Bien, ¿no? Pues hay gente que la pone hacia adelante. Entonces, estas personas, si todos tienen el cuello así hacia adelante. Porque van... Es como si tuvieran una cuerda de la lengua que les arrastra. Vale, creo que voy a aprovechar para preguntarte una cosa de esto, porque creo que está muy relacionado, pero hay bastantes... Yo me enteré de esto a través de mis alumnos, porque un día un alumno me preguntó, profe, ¿tú haces mewing? Y yo le dije, ¿qué? Y bueno, como que luego lo estuve buscando en casa y se ve que hubo un doctor que se llamaba, lo tengo por aquí, John Mew, ¿vale? Que propuso una técnica que se llama mewing, que él decía que como que la lengua tenía que estar pegada al paladar y proponía como unos ejercicios de intentar eso, lo que estás haciendo. La cueva. Como succionar la lengua al paladar, y explicaba que de tener, o sea, la lengua, si no está en la postura correcta, como que vas a tener problemas. Eso, en la deglución, sí. la mandíbula, Sí, que vas a respirar mucho más por la boca que por la nariz. Y como daba ejercicios como trabajar el pegar la lengua al paladar, y que esto era muy importante. Es muy importante. Ese es el ejercicio. Lo que pasa es que antes, cuando lo he pensado, me he ido al frenillo, porque si tienes frenillo no puedes hacerlo. Entonces, el ejercicio nosotros le llamamos la cueva. Entonces es poner la lengua, la punta, aquí arriba, y pegarla toda al paladar, arriba. O sea, pero esto se debería trabajar durante el día. Esto lo tienes que saber hacer. Ya. Entonces, Claro, porque él decía que esto ayuda... Bueno, él lo que explicaba es que las de no respirar correctamente y no tener la lengua bien colocada, las mandíbulas... Bueno, mejor, de no tener la lengua bien colocada, la mandíbula se nos había hecho más estrecha. Sí, no se desarrolla. Y la cara se te quedaba hacia atrás, ¿no? Te cambiaba incluso la forma de la cara. Entonces me explicaba que trabajando estos ejercicios de mewing, ensanchas el paladar, ensanchas la mandíbula, y esto permite como respirar mejor por la nariz. Lo que pasa es que el desarrollo mandibular de ensancharse, más o menos entre los 7 y los 9 años, se acaba. Entonces esto va muy bien para niños, porque lo que has dicho es cierto. O sea, por ejemplo, en mandíbula tenemos diferentes tipos de caras, que a veces le ves, tú cuando eras pequeña respirabas así, y dices, joder, ¿cómo lo sabes? ¿No? Tenemos la normoclusión, que es que los dientes ocluyen bien, y luego tenemos la clase 2 mandibular, que es que el maxilar inferior está más atrás que el maxilar superior. Así, vale, hacia atrás. Y luego tenemos la clase 3 mandibular, que es que está hacia adelante. ¿No? Protusión. La clase 3 suele ser más genética. Y la clase 2 normalmente aparece mucho en niños o niñas que cuando son pequeños no han respirado bien por la nariz. Por ejemplo, de 0 a 6 meses es muy importante que la vía respiratoria esté libre. O sea, limpiar muy bien los mocos y tal. Porque de 0 a 6 meses el paladar se cierra y baja. Entonces, si hay bebés que son muy mocosos y no respiran bien, ese cerrar y bajar no se produce tan bien y queda un paladar ojival. O sea, como una catedral gótica hacia arriba. Entonces, claro, cuando ocurre esto, el maxilar superior no tiene espacio, no se desarrolla tanto y suele haber apiñamiento dental y cosas así. Y luego, más hacia adelante, si hay niños que no respiran bien por la nariz, son respiradores bucales, o tienen muchas anginas o cosas así, el maxilar inferior no se desarrolla bien y no se expande, y puede quedar la clase 2 mandibular, que es hacia detrás, o la carita pequeñita como la Angelina Jolie, ¿sabes? Vale. Y esto vendría de no respirar correctamente. Sí. Esto hay un libro que me leí muy interesante, que es de James Nestor, que se llama Breathe, Respira, que explicaba un poco que la manera en la que respirabas moldeaba tu cara cuando estás en fase de crecimiento, sobre todo. Y claro, decía que si tú no respiras por la nariz,
como eso, que se te quedaba la cara como anteriorizada, no desarrollabas Sí. bien la mandíbula. Y de hecho él propone, que no sé esto qué opinarás, pero propone como unas cintas para ponértelas en los labios cuando haces deporte o cuando duermes. Para que respires por la Para nariz. obligar a respirar por la nariz. Sí, son cintas propioceptivas, ¿eh? No es que te ahogan, sino que te informan de que... Pero yo, la verdad, que con estas cosas de los ejercicios y tal, mi propuesta es siempre que la gente no haga las cosas en casa. Porque yo tampoco soy ingeniero y me pongo a hacer en mi casa, no sé, una máquina. O sea, cuando tú detectas que eres un respirador bucal, que los respiradores bucales se detectan súper fácil porque enseñan los dientes en reposo. O sea, la boca en reposo está cerrada. Entonces, hay gente... O sea, cualquier persona que se le ve los dientes cuando está en reposo... Es un respirador bucal. Vale. ¿Por qué? Porque como tienen siempre la boca abierta y no la cierran, la musculatura de los labios no se desarrolla. Y las mujeres que les pasa eso cuando son mayores tienen el código de barras, que son unas arruguitas aquí, y se llenan de hialurónico para solucionarlo. Dices, bueno, pues hubiera respirado mejor y ya está. Entonces, cuando tú detectas que es un respirador bucal, no hagas inventos en tu casa, ni te pongas esparadrapos ni nada. Lo primero que tienes que hacer es mirar por qué eres respirador bucal. O sea, ¿eres respirador bucal porque todo funciona bien y simplemente respiras por la boca? ¿O quizás que tienes una obstrucción en la vía nasal? O sea, alguien que respira por la boca debería ir al médico para ver por qué... Claro, primero tendría que detectarlo. Lo primero es ir al otorrino para ver si tiene cornete, si tiene el tabique desviado, o qué ocurre si la estructura de la respiración nasal, porque si la estructura no está bien, si la nariz no está abierta lo suficiente, te pones una espada por la boca y te ahogas. O sea, entonces lo primero que tienes que hacer es mirar si eso funciona. Si eso no funciona, pues bueno, tu otorrino te propondrá un tratamiento y decides. Y si eso funciona, entonces significa que eres un respirador bucal funcional, no estructural. Entonces hay que hacer ejercicios para corregir, pero es una cosa muy compleja, porque la respiración bucal y nasal y tal son reflejos primarios de cuando éramos bebés. Entonces, claro, no es que te pones un esparadrapo tú solo y lo reconfiguras, sino tienes que ir a un especialista, que en este caso, en nuestro centro, por ejemplo, se llama Juliet, es una logopeda especializada en eso. Y en otros sitios pues tendrán otras personas. Es que esto me parece fascinante porque es muy complejo incluso. Y cuando estaba mirando el tema de la lengua, claro, dependiendo cómo tienes los dientes, si no los tienes perfectamente alineados, explicaban que la lengua tiene que desplazarse para ocupar Es que es al el revés. agujero en los dientes. Claro. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es, cuando los dientes no están alineados es porque la lengua no está bien. Entonces, ¿por qué nos ponemos ortodoncia y luego necesitamos un retenedor? Porque, claro, los dientes están apiñados o están mal porque hay una función orofacial incorrecta. Que hemos dicho antes que solo el 5% de los problemas son estructurales, el 95% son funcionales. Te pones una ortodoncia, modificas los dientes, sonrisa bonita y perfecta, 5% de los problemas. Pero la función sigue estando mal, sigues deglutiendo mal, sigues siendo un respirador bucal o lo que sea. Entonces, la lengua y la estructura y la musculatura va a volver a hacer que los dientes vuelvan a su postura estructural anterior y te ponen un retenedor. Es el motivo por que los dientes suelen volver a piñarse. Pero esto, por ejemplo, en el dentista... Hoy en día Hoy hay dentistas muy modernos, ¿eh? Vale, o sea que a lo mejor ahora sí que a alguien le pone una ortodoncia y luego le explican... Sí, que por tiene ejemplo, nosotros colaboramos con dentistas que el dentista te dice, mira, yo te voy a poner la ortodoncia, pero a veces estos dentistas ya detectan problemas funcionales y nos los derivan. Vale. Porque También es como hemos dicho antes, también hay fisios que trabajan en su consulta cerrados y que no ven a nadie más. Es un paradigma. O sea, hay profesionales que trabajan en equipo y profesionales que trabajan aislados. Vale, entiendo. Ostras, me parece muy interesante porque creo que cuando nosotros éramos jóvenes, claro, esto no estaba en este punto, que era todo más como te solucionamos el problema, que es alinearte los dientes y luego tú te ibas y claro, Cuando yo era pasaba joven la fisioterapia no existía. esto. Claro. Bueno, tampoco eres tan mayor, Hombre, ¿no? pues sí. Y la carrera de fisioterapia creo que es del 93, pues imagínate. Pues había otro tema relacionado con esto que quería preguntarte, que es el tema de cómo se vincula la alimentación con el desarrollo de la mandíbula, la postura de los dientes y los dolores mandibulares. Bueno, esto creo que antes, mientras hacíamos el café en privado, hemos hablado Sí. de la evolución de la humanidad, ¿no? En el sentido de que... Estuve viendo, que me pareció súper curioso, un libro de un doctor de Harvard que se llama Daniel Lieberman, que él es antropólogo y como que explicaba que en las sociedades prehistóricas, antes del desarrollo de la agricultura,
que la gente tenía las mandíbulas mucho mejor, súper desarrolladas, los dientes. O sea, muy que bien. tú ves las mandíbulas de los cadáveres, ¿no? que están conservados de aquella época y dicen que los dientes los tienen perfectamente Perfectos, alineados. sí. Y su hipótesis era que como antes se masticaba comida más dura, Sí. pues la carne, ¿no? Era muy dura, comían mucha carne, que esto les desarrollaba mucho más la mandíbula y hacía que tuviesen la posición de los dientes perfecta, ¿no? Sí. Es cierto. O sea, en la historia de la humanidad hay un hecho relevante que es la invención de la agricultura. O sea, tenemos el neolítico y el paleolítico. O sea, en plan... Entonces, antes de la invención de la agricultura éramos cazadores-recolectores. Entonces, cazábamos y recolectábamos. Entonces teníamos una dieta muy dura, porque teníamos que masticar mucho, etc. Además, teníamos una actividad física muy fuerte, porque hacíamos mucho deporte, y mucho tiempo de reposo. O sea, era una vida más complaciente. Entonces, cuando apareció la agricultura, ya pudimos sedentarizarnos y estar en un sitio quietecitos, pero pasamos de una dieta rica en proteínas y rica en alimentos que hay que masticar a una dieta rica en cereales. Pues yo qué sé, en nuestro caso en Occidente el trigo, en América el maíz y en Asia el arroz, ¿no? Como los cereales que... Y en otras zonas el mijo, como en África o lo que sea. Bueno, entonces, con esos cereales luego lo hacemos, los molíamos y hacemos harina. Entonces, que es mucho más fino. Entonces, ¿qué hicimos? Una dieta blanda, porque con la harina que hacemos pan, y el pan es blando. Y además de que la dieta es blanda, es una dieta menos rica en proteínas y más rica en glúcidos, porque al final los cereales son carbohidratos y tal. Entonces, se ha visto que perdimos bastante estatura, o sea, los cazadores-recolectores eran mucho más altos que los agricultores. Disminuyó nuestra esperanza de vida porque teníamos trabajos más duros, porque la agricultura es dura. De hecho, hay mucho más artrosis y desgaste en los restos que se han encontrado de agricultores que de cazadores-recolectores. Disminuyó la esperanza de vida, tuvimos más problemas articulares, aparecieron las caries por una dieta rica en azúcares y perdimos altura. O sea, y teníamos los dientes menos alineados porque, claro, el pan y todas estas no es tan duro, no es tan masticable. Y entonces, ¿ahora qué sería lo mejor para compensar un poco esto? Bueno, ahora vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal, porque somos una sociedad de chupar y no masticar. O sea, de hecho, casi todos los alimentos que hay son muy líquidos, porque además los ultraprocesados tienen cosas como el almidón modificado de maíz, etcétera, que hace que la densidad del producto sea más suave y tu cuerpo cuando la come la interpreta como una cosa poco calórica. Y tenemos productos como helados o cosas así que son ultracalóricos, pero con una densidad muy suave y engordan. ¿Por qué? Porque tú no sientes saciedad cuando lo tomas. Entonces, y cada vez masticamos menos. Y por eso ahora hay tendencias como gente moderna que tiene hijos como el Baby Let's Winning y cosas así. ¿Qué es esto del Baby Let's Winning? El Baby Let's Winning es que yo, como trabajo en un centro que tiene una unidad materno-infantil muy grande, me entero de todo lo que es la lactancia, el parto, el posparto y la crianza y todo esto. O sea, el Baby Let's Winning es un modo de alimentar a los niños, que es que las madres les dan el pecho y llega un momento... yo no lo conozco muy bien porque no me dedico a crianza, lo conozco porque tengo que conocerlo por el trabajo. Y llega un momento en que al niño se le proponen diferentes alimentos que están cortaditos en trozos y los coge, o el niño o la niña, lo coge con la mano y se lo lleva a la boca y los mastica. Entonces, es una alimentación más complicada porque los padres tienen que estar pendientes, ¿no? De que no se ahoguen, de que cojan cosas así. Se lía un pollo tremendo de que se pone todo perdido, pero a nivel de masticación va muy bien y también a nivel de coger más contactos, que no, que estás ahí y te enchufan el biberón y tragas y te pones gordo sin tener conciencia de eso. Mi pareja justo tiene una amiga que fue mamá, bueno, hace, no sé, ahora un año o así, pero que me enseñaba hace unos meses los vídeos de que, claro, la hija le daban como aguacate y lo cogía pues así con la mano. Eso es Baby Let's Winning. Pues se lo comía todo lleno de aguacate, claro. todo hecho un Cristo, pero decía, no, es que así ellos aprenden a comer por ellos mismos, sí, a coger las cosas, metérselas en la boca, masticarlas. Ese es el Baby Let's Winning. Vale. Y eso es una tendencia que se está haciendo, que eso a nivel mandibular va muy bien. Vale, y una cosa... También va muy bien dar el pecho. Porque mientras
los bebés succionan la teta, tienen que respirar por la nariz. Entonces, es algo que estimula la respiración nasal y que la musculatura de la succión estimula el desarrollo mandibular. Bueno, además que dar el pecho es muy bueno también para el sistema inmune de los bebés porque hay muchos anticuerpos, ¿no? Y para crear un vínculo entre la madre y el niño. Claro. Si la madre quiere dar el pecho, ¿eh? Claro, es una decisión muy personal. Porque ¿no? hoy en día, o sea, yo soy súper pro lactancia como aconsejándolo a... Pero si la madre quiere dar el pecho, porque la madre es la que decide y hoy en día hay también biberones y cosas que están muy bien porque yo estoy observando que hay gente que es talibana con la lactancia. O sea, en el sentido de yo estoy a favor de que se dé el pecho, pero es una decisión personal y si no se da, no es mala madre y no pasa nada. Claro, claro. Ahí, claro, yo también veo como toda la parte de beneficios de salud que digo, hombre, hay que dar el pecho, ¿no? Pero luego también, yo soy hombre, yo no voy a tener que dar el pecho, entonces, claro... Y tú no vas a tener que dejar tu vida profesional, ni vas a tener que estar ahí cada X tiempo, ni nada. Entonces... Correcto. Entonces, yo no puedo opinar de algo que yo no voy a estar en la situación y me voy a tener que... Aconsejo que se dé el pecho, creo que es mejor que se dé el pecho que no se dé, pero no juzgo y respeto perfectamente a las madres que no den el pecho y se buscan y nosotros estamos ahí para escucharlas, a estas madres también, y para darles alternativas para que sus hijos o sus hijas tengan una buena mandíbula sin necesidad de que tengan que tomar el pecho, porque se puede hacer. Me parece muy buena visión, Fran, la verdad. Sí. Y de esto sobre el desarrollo de la mandíbula, porque también lo he visto bastante a raíz de lo del Miwin, porque el Miwin... Muchos adolescentes... Me encanta que alguien se inventa una cosa que ya existe desde hace 1000 años, escribe un libro y le pone un nombre y les pone su apellido como técnica y seguramente este señor se estará forrando. Correcto. Pues yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Haz lo mismo. El cowboy. No, pero me pareció curioso porque además de los ejercicios estos... Claro, aquí hay dos partes, ¿no? Como una parte está la parte de salud, pero también el doctor Mew dice que si haces esto, pues la mandíbula se te va a marcar más. Entonces, claro, esto es un mensaje un poco peligroso porque también los adolescentes es como, ¡guau! Se me va a marcar más la mandíbula, voy a hacer esto. Porque este señor tiene que ganar dinero. Claro, y él recomienda, por ejemplo, vende una especie, bueno, ahora lo vende mucha gente, pero como unos chicles que no se acaban. O sea, son como unos chicles duros que están preparados como para estar masticándolos todo el día y desarrollar más la musculatura de la mandíbula. Y él dice un poco que esto es bueno, pero claro, o sea, como que yo con mi lógica digo, vale, por un lado, si tenemos la mandíbula subdesarrollada porque no masticamos alimentos duros, me hace sentido que esto sea bueno, pero por otro también veo una sociedad que cada vez tiene más bruxismo porque está súper estresada y tiene muchos problemas, ¿no? en la ATM. Entonces, claro, a lo mejor estar haciendo un patrón repetitivo todo el día puede incrementar más el bruxismo. ¿Qué crees tú? Pues no lo sé, la verdad. O sea, al final el bruxismo es muy difícil porque yo siempre digo que el bruxismo, o sea, como viene de la musculatura motora del nervio trigémino, es como un interruptor. ¡Pum! Y el interruptor está encendido. Entonces el nervio informa a la musculatura de apretar. Entonces, cosas que encienden ese interruptor hay miles. Desde respirador, boca, incluso gente que tiene reflujo gastroesofágico bruxa. Porque sube el ácido clorhídrico, tienen que tragar para regular eso y bueno. Justo en la última entrevisté a una chica que hace PNI y estuvo hablando de estos problemas de reflujo y tal, y explico un poco. Pues eso. Entonces, claro, yo no sé si el hecho de masticar más haga que ese interruptor esté más activo o no. Pero yo no sé estos chicles cómo son, pero yo lo que sí que sé es que cuando estudias biomecánica de la mandíbula, el chicle es malo, porque fastidia el menisco. O sea, masticar chicle no es bueno. Esto justo, bueno, lo estábamos comentando antes, que tampoco sé exactamente el mecanismo, pero también quien más que mucho chicle estaría bien que lo investigase, porque publicaron como un artículo que explicaba que cuando tú mascas chicle, como pones en marcha toda la musculatura de la masticación, tu cuerpo interpreta que tú vas a comer, ¿no? Y pone en marcha el sistema digestivo. Claro, entonces segregarás más ácido clorhídrico. Exacto, pues segregarás más ácido clorhídrico, todas las enzimas a nivel intestinal que se segregan también pues en el páncreas, ¿no? En la vesícula biliar, como que ponías en marcha todo esto, pero luego no entraban alimentos. Entonces que de alguna manera decía que esto no era bueno para el sistema digestivo. A mí no me gusta el chicle, la verdad. Yo cuando aconsejo que más que nada, por ejemplo, los que son de masticación homolateral, que mastican mucho por un lado, hay una manera de activar la masticación bilateral que es 10 minutos antes de cada comida masticar por el lado contrario. O sea, si yo mastico por la izquierda siempre cuando como, pues 10 minutos antes hago ejercicios de masticando por la derecha. ¿Y qué masticas? Un palo de regaliz. Vale. Les aconsejo que se compren un palo de regaliz
Y que, por ejemplo, si mastican por la derecha, pues que estén 10 minutitos antes apretando y masticando el palito de regaliz. Por los molares, ¿no? Sería, o sea, ponérselo en los molares. Sí, clac, clac, clac. Y ya luego cuando comes tú no piensas. O sea, porque es una manera como de activar Como la musculatura. pues a lo mejor pruebo esto, porque ya que me has dicho que tengo el lado izquierdo sobredesarrollado, a ver si me fijo un poco más cuando como que hago también. Pues Fran, ya para ir acabando la entrevista, quería preguntarte un poco sobre el tema de los bailarines, actores y gente de arte dramático que tratas, como si podías explicarnos un poco qué tipo, ¿no?, de problemas pueden tener en estas profesiones relacionadas con el cráneo y la mandíbula. Uy, un montón. Ya me imagino, porque... Yo trabajo mucho con cantantes de ópera. Que eso es una movida muy grande, porque los cantantes de ópera son actores y actrices también. O sea, tienen que interpretar, tienen que cantar. Entonces, cantan esas áreas tan difíciles en posiciones difíciles también, porque el otro día con esta chica que fui a Madrid a tratarla, estábamos viendo que a veces canta sentada, canta tumbada, porque está interpretando mientras canta, y era una ópera de Mozart, que Mozart es todo como muy agudo, muy soprano, contrasoprano y cosas así. Es extremadamente difícil. Entonces, aquí sí que relacionamos mucho la mandíbula con la postura. Como hemos dicho antes que la mandíbula tiene un rol postural, ¿no? Pues, claro, o sea, en este caso de tratamiento sí que lo relacionamos mucho. Aquí no solamente es la tensión de la mandíbula en sí, sino también la tensión diafragmática. Y claro, la tensión diafragmática, que es lo que proyecta la voz, con el otro día con esta chica hablábamos de que ella, para proyectar bien la voz, tiene que trabajar el suelo pélvico. Entonces, es, bueno, no sé ni cómo resumirlo porque es muy difícil, ¿no? Pero claro, tú cuando proyectas la voz, estás de pie de una manera determinada y entonces tu postura está relacionándose con el espacio y está estable, ¿no? Entonces, una manera de estabilizarla es teniendo un suelo pélvico fuerte. Ahí tienes que empezar. A partir de ahí, ¡pum!, el diafragma trabaja, luego tienes que tener libre el cuello y la boca abierta para que salga. Entonces, los problemas que tratamos son esos, la relación postural con el cuerpo, porque es un desgaste muy grande. Como antes has hablado del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo hay una cosa que hace, que es que regula el grado de densidad del moco y la saliva. O sea, cuando estamos con el sistema nervioso autónomo simpático activo, la saliva es más densa. Y cuando estamos con el sistema nervioso simpático más bajo, la saliva es más líquida, porque tienes diferentes glándulas salivares que segregan diferentes productos y se combinan entre sí. Entonces, hay veces que tienen mucosidad o sensación de rinitis o cosas así porque están simpático-tónicos. Entonces, trabajando esto también regulas. ¿Y esto qué sentido tiene? O sea, ya hablando a nivel evolutivo, que cuando tienes el simpático activo, la saliva... O sea, el sistema nervioso simpático es un sistema de alerta. Corre, ¿sabes? En plan, entonces, claro, el sistema nervioso simpático es, no sé, la gacela de Thompson está en la sabana tranquila y aparece un guepardo y entonces, claro, se activa. Entonces, cuando el sistema nervioso autónomo se activa, ¿qué tienes que hacer? Correr. Entonces necesitas tener la musculatura tensa para que puedas ir más. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, porque necesitas más sangre en la musculatura para que oxigene más. Disminuye el peristaltismo, no tienes tiempo de pararte a cagar ni a mear. Disminuye la libido, no te vas a reproducir en ese momento, porque tienes que correr. Entonces, la saliva, claro, como no hay funciones digestivas en ese momento, la saliva es más densa. Y también hace la midriasis, que es la dilatación de las pupilas. Y los esfínteres se contraen. Se cierran, claro. Entonces, una actriz o una cantante de ópera que se siente estresada o nerviosa antes de una función, pues tendrá los esfínteres más que cerrados. Se sienten mucho. Que eso, claro, es normal que pase. Tendrá todo los esfínteres más cerrados, ¿no? Y eso causará problemas. Y sobre todo a veces tienen esa sensación de como, ay, tengo alergia o mucosidad o cosas así, y es por la densidad del flujo. Claro, y además me imagino que de tanto utilizar un aparato, porque al final, o yo que sé, un cantante musical a lo mejor tiene que estar 2 horas y media, 3 cada día cantando, claro, todo lo que es la musculatura de la lengua, Claro, la tienen que trabajar. Yo siempre le digo, tú eres como Rafa Nadal.
Lo que pasa es que en lugar de ir a jugar a tenis, vas a cantar. Entonces, necesitas hacer un previo, un post ¿Y qué tipo de ejercicios, por ejemplo, les das para que se ejerciten y trabajen esta musculatura? Bueno, pues normalmente como tenemos fisio de suelo pélvico, pues que la vean y que miren allí, en el caso de que tengan el suelo pélvico mal. Ejercicios respiratorios y luego les enseño a autoestirar la musculatura de la parte anterior del cuello. Vale. Y también haces porque, por ejemplo, yo en teatro hice dicción y en dicción te hacían muchos ejercicios como de la punta de la lengua moverla, cosas así. Logopeda. Vale, eso lo haría la logopeda. Sí. Pero también lo hacéis con profesionales del arte dramático. Sí, supongo. si hace falta, sí. Vale. ¿Y bailarines y bailarinas? Bailarines y bailarinas también tratamos un montón, sí. Estamos especializados en eso. ¿Y qué suelen tener? O sea, en bailarín depende. O sea, los de clásico suelen tener problemas en el pie, sobre todo. Los de contemporáneo suelen tener problemas de las hostias que se dan al caer y los de flamenco fascitis plantares. Esta es la base. Entonces, los de clásico siempre decimos... Hay una cosa en clásico que se llama andehog y andedan, que es la apertura de las caderas y la... Entonces, decimos que todo lo que no se hace en la cadera se hace en el pie. Entonces, si tú no tienes un andeor grande, o sea, si no abres bien la cadera, entonces el pie tienes que abrirlo. Entonces, bueno, pues miramos eso. Hay unos test y miramos cómo es la técnica. Qué interesante, porque yo hice un poco de clásico y claro... Tú has hecho de todo, ¿eh? He hecho de todo, yo no sé si es bueno o malo, pero sí he hecho un poco de todo. Pues estuve bailando un poco clásico, este año y el año pasado. Y claro, las posiciones del clásico son posiciones muy poco orgánicas. O sea, tienes que llevar eso, a abrir el andeoj. Es complicado y nuestra profesora nos lo decía, no lo creéis desde el pie, porque si lo creas desde el pie vas a generar tensión en la rodilla. Se crea desde la cadera. Tiene que salir desde la cadera, exacto. Pero yo, por ejemplo, no podría ya, porque tengo una edad en que no tengo elasticidad para hacer andeor suficiente. Claro, bueno, lo harías a tu manera. Lo haría a mi manera, pero me haría daño, claro. Sí, no, el clásico es muy... El clásico es muy exigente. Muy exigente y muy estructurado, ¿no? Y todo... A mí me gusta mucho verlo, ¿eh? Hombre, luego es muy bonito de ver, sí que es verdad, las líneas que se forman en el cuerpo, es muy bonito. Bueno, hemos acabado hablando de danza clásica, me encanta. Sí que te quería preguntar acerca de si hay algún tratamiento así que como que se esté investigando ahora que sea prometedor para todo este tipo de disfunciones, si hay algo así muy innovador o no, o en general... Bueno, ha estado como muy de moda todo lo que es terapia posturoclusal. Entonces ahora hay muchos posgrados de posturología, hay másteres de posturología y tal en que están trabajando todo esto. O sea, la relación entre la mandíbula y la postura. Vale. Lo que pasa es que hay veces que también hay casos que la gente ya intenta rebuscar demasiado pero sí, eso está todo lo que es posturoclusal. Si tuvieras que, ya sé que esto que voy a decir es muy reduccionista, ¿no? Pero a veces me gusta que la gente se vaya con una idea clave. Si tuvieses que dar la recomendación de un solo hábito... Cierra la puta boca. ¿Sería no respirar por la boca? Cierra la boca. En boca calladita no entran moscas. O sea, en plan... Boquita cerrada, la boca tiene que estar cerrada, hay que respirar por la nariz. Respirar por la nariz es muy importante. Para oxigenar el cerebro también. O sea, esos niños que así están cansados, con ojeras siempre, porque no respiran bien. Entonces, y no puedes pensar bien si no respiras bien. Y no puedes dormir bien. ¿Cuánta gente se muere por apneas del sueño? Entonces, hay que respirar bien. Cierra la boca. Entonces, vale. Pues me pueden encontrar en mi consulta. Mi consulta se llama VIU, V-I-U, Salud. VIU Salud. Entonces, nada, para acabar, Fran, en Barcelona. En Barcelona. Y en Tarragona trabajo en un centro que se llama Tau Olos. Luego, poniendo Fran Cobos Rubio en Google, aparece nuestro perfil de Doctoralia, donde pueden reservar online, etc. Y luego en Instagram, que tengo dos. Uno que pones Fran Cobos Osteopatía, que es como más divulgativo y tal. Y luego otro que hice un juego de palabras muy divertido, que es OnlyFran. que aquí también me pueden encontrar. Y ese es el que más seguidores tengo y el que más utilizo. Vale. Sí. Vale. Pues nada, ya para acabar te voy a hacer... Pero ese es como más personal, ¿eh? Ahí te suelto rollos míos de fisioterapia, pero también rollos míos de antropología, fotos con mi madre, yo en la playa y lo que sea, ¿sabes? Vale, de acuerdo. O sea, mejor que te sigan al otro. Siempre acabo la entrevista haciendo 4 preguntas muy cortas que se las hago a todo el mundo.
y que no te las he dicho, pero así está este juego de la espontaneidad. La recomendación de un libro. ¿De un libro? Sí. Sobre lo que sea. Sobre lo que sea. Pues mira, estaba leyendo ahí que tenías el George Orwell 1984, que yo creo que estaría bien leer, pero yo creo que ahora recomendaría Un mundo feliz de Aldous Huxley, porque por el contexto que estamos viendo. Vale. Me encantan las distopías, o sea que me parece muy buena recomendación. Si en algún momento dejases de trabajar de lo que trabajas ahora, imagínate que tuvieses toda la vida solucionada y... Ay, ojalá, estoy deseando hacerlo. Pues, ¿qué harías? ¿Qué haría? ¿A qué te dedicarías? Sí. Me dedicaría a hacer, a viajar y a hacer guías de viajes. A hacer guías de viajes. O sea, viajar, sí, conocer sitios y hacer Y guías de- escribir sobre esos descubrir viajes. sitios, tal, sí. O también me gustaría trabajar en el Ministerio de Exteriores. ¿En el Ministerio de Exteriores? Sí, haciendo algo diplomático, ¿sabes? Qué diferente, ¿no? Es una cosa de la... Bueno, a ver, todo tiene que ver con viajes y con fuera, pero muy distinto. Mediar. Si tuvieses la oportunidad de tomar un café con un personaje histórico o con una persona real de ahora, ¿con quién lo harías? Ostras, Sé que es difícil. es muy Hay que difícil, ¿eh? elegir. Tomar un café con un personaje histórico. A mí me encantaría tomarme un café con Lola Flores. Vale. O sea, eso tiene que ser una maravilla. ¿Por qué? Hombre, ¿no has visto las entrevistas con Lola Flores? O sea, menudo personaje. O sea, es que Lola Flores es, no sé, todo lo que ella representa. Una mujer empoderada en la época en que nació, una mujer gitana, prácticamente con muy poca cultura, que llegó a ser una artista y llegó a poner, o sea, que estaba franco y hacía lo que le daba la gana a ella, y que decía lo que quería, porque no tenía filtro. Pues esa mujer, yo me tomo un café con ella y me voy de copas y a bailar por ahí lo que sea. Sí. Y por último, te quería preguntar si habría alguien que me recomendarías invitar al podcast. Que creas que Pues pueda yo creo que funcionar. Juliet, la logopeda que tenemos en el centro, estaría muy bien que viniera, porque como continuación o ampliación de todo este tema, sí. Vale, pues ya te pediré luego el contacto porque podría ser Sí, interesante. sí, se quiere seguir placiendo. Y luego también, como hemos hablado del frenillo, tengo una colega en Tarragona que está súper especializada en frenillos y lactancia y cosas así. También podría ser muy interesante. Ostras, me flipa como, o sea, especialista en frenillos y Ella las... está especializada en frenillo y de hecho da cursos sobre frenillos. O sea, es que lo del frenillo, o sea, la mayoría de los niños que nos enganchan al pecho es por cosas de frenillos. Incluso hemos tenido, o sea, mira, flipando, o sea, tuvimos un caso súper interesante. Una señora posturóloga que tiene un nieto que ve que tiene la mandíbula desviada. Entonces ella nos lo deriva para ver para ver qué pasa. Entonces yo lo veo y digo, mira, esta mandíbula no se puede corregir porque es una estructura que está ya hecha así, porque seguramente cuando era pequeño o nació con forceps o pasó algo que su cráneo ya es asimétrico. Entonces no podemos hacer nada. Pues, o sea, podemos hacer ejercicios y cosas y técnicas para que todo vaya bien y no dé el cuello, pero el niño tiene 14 o 15 años, creo. Ya está bien, entonces no necesita hacer nada. O sea, está bien. Pero vamos a hacer una visita con esta chica, que ella es fisio y osteópata especializada en pediatría. Digo, porque yo creo que ha nacido con forceps. Coge, lo mira y dice, cuando era bebé, le mira al cráneo, ¿verdad que dormía siempre así, así, asá? Dice, sí. Dice, eso es porque tiene un frenillo lingual izquierdo, O sea, claro, el niño tenía un frenillo y por el frenillo estaba más cómodo en la cama, en la cuna, durmiendo de un lado y no de otro. Su cráneo se desarrolló de manera simétrica y tiene una simetría facial. Wow. O sea, muy heavy. No sabía que era tan importante el frenillo. El Era frenillo algo es... que ni le había dado importancia. El nunca. frenillo es muy importante. Y eso se supone que... Bueno, ahora ya estoy entrando en el tema, pero bueno, ya acabamos. Se supone que eso, el médico, cuando tú eres pequeño, te mira el frenillo, es una de las cosas que No, te miran, o- muy mal, ¿eh? O sea, hay muchos pediatras. Depende, es que, claro, los pediatras y los peluqueros tienen algo en común, que puede ser peluquería Raquel, te hago unos rizos, o un gran estilista. ¿No? Entonces, pues los médicos y los profesionales sanitarios somos igual. Puede ser cutre o puede ser muy bueno. Entonces, depende del pediatra que te toque, porque nosotros hemos visto que muchas plagiocefalias
Hay pediatras buenísimos que las detectan y hay muchos que traen al centro y tienen una plagiocefalia al bebé y no se lo había dicho nadie. Pero el frenillo debe ser algo relativamente sencillo de ver si es corto o largo, ¿no? Pues ¿O no? bueno, también ahí es relativamente sencillo de ver cuando hay un vértigo que es posicional y tampoco lo ven. O sea, es que depende del profesional. Es que, claro, además también un pediatra piensa que un pediatra tiene que ver el frenillo, una meningitis, un tumor, una cardiopatía, un vértigo, un virus extraño tropical. O sea, que yo no quiero o sea, que tienen mucha responsabilidad, mucho trabajo y no pueden llegar a todo también, ¿eh? Claro, claro. Bueno, Fran, yo creo que ha sido una conversación muy interesante sobre un tema del que no suelo hablar mucho y creo De que la no boca. se habla tanto, la boca, la cara, el cráneo, y me ha parecido muy interesante. O sea que gracias por venir al Trozo Podcast, por compartir todos tus conocimientos Gracias por invitarme. y espero nada que hayas estado a gusto. Muy bien, muchas gracias.